Bonjour, voyageurs. Bueno, acá estamos en Andorra aún, pero estamos muy emocionados porque vamos a pisar finalmente otro país. Vamos a Francia, puntualmente a la ciudad de Toulouse. Así que ahora estamos yendo a la estación de colectivos y tenemos un cole bastante largo porque no hay trenes, por ejemplo, desde Andorra. Así que vamos a tener que tomar un cole de más o menos 3 o 4 horas. Y bueno, arrancamos. Nos levantamos temprano en Andorra la Bella para seguir nuestro viaje. Como íbamos rumbo norte, comenzamos a pasar por el resto de las parroquias que conforman el Principado de Andorra. Este maravilloso lugar en el corazón de los Pirineos se despedía de nosotros con sus elevados picos y sus famosas pistas de esquí. Salimos de Andorra e ingresamos final y felizmente a Francia, y recorrimos una parte del sur hasta llegar a Toulouse. Y Bueno, llegamos a Toulouse. Pisamos por primera vez Francia. Estamos muy emocionados. Hasta ahora, bueno, no estamos teniendo mucho problema con la categoría, pero... No hemos hablado con nadie tampoco, pero, Claro. Pero bueno. además sabemos dónde tenemos que ir por ahora. Tenemos que tomar esta avenida hasta cierta calle y doblar. Era bastante fácil donde nos dejó. Así que venimos bien. Toulouse se encuentra en la región de Occitania, con cerca de 500.000 de habitantes, es la cuarta más poblada del país. La ciudad es atravesada por el río Garona y recibe el apodo de la ciudad rosa, gracias al color dominante en las fachadas de los edificios antiguos. Desde la invención del primer avión, atribuida a Clement Ader, a finales del siglo XIX, Toulouse se ha lanzado con éxito a la conquista de los cielos, posicionándose como líder en actividades aeronáuticas. Algunas de sus calles tienen una doble señalización en sus nombres, en francés y en occitano, un idioma relativo a la región de Occitania que no está reconocida oficialmente dentro del Estado francés actual. A pocos metros de este espacio en el que los visitantes y locales se concentran para dar lugar a una movida vida comercial, se encuentra un encantador carrusel, que ya se ha convertido en un clásico atractivo para los niños, que por 2,50 € pueden disfrutar desde un privilegiado lugar en sus caballitos de madera. Bueno, detrás de todos esos fierros está la fachada de la iglesia, como hagan fuerza y véanla. Esta es la plaza San Sernin y esta es la iglesia San Sernin, a la cual podemos entrar a ver. ¿Crees que entremos? Vamos a entrar. ¿Quieren que entremos? ¿Sí o no? A ver, Antes sí. de entrar, sí, si quieren. Antes de entrar les vamos a contar que es una iglesia que es Patrimonio Mundial de la UNESCO por ser una iglesia de estilo románico y ser la más alta de toda Francia. Así que tiene su historia, ¿no? Por eso... Es gigante, ¿eh? Sí. Bueno, íbamos derechito a la entrada y vimos un cartel que decía no entrar, porque se entra por acá a la vuelta, así que estamos yendo por acá a la vuelta. Acá, ahora sí. Bueno, justo ahí está, la están restaurando, pero algo así sería. Este magnífico edificio, inscrito por la UNESCO en el Patrimonio Mundial, es el edificio de estilo románico más grande de Occitania, la región donde se alza esta ciudad, y el segundo más antiguo de toda Francia. Esta iglesia fue construida entre los siglos XI y XIV en honor a San Saturnino, o Sernin, primer obispo de la ciudad, y conforma un punto importante en el Camino de Santiago de Compostela. El campanario de la basílica tiene forma ortogonal y 64 metros de altura. Su arquitectura invita a apreciar sus inmensas proporciones en su nave de 21 metros de altura y en ella sus numerosas y antiguas reliquias. El levantamiento de la actual basílica fue decidida a finales del siglo XII, luego de que la capilla que se había construido en el siglo V, en el emplazamiento actual, se había hecho demasiado pequeña para un número creciente de fieles. La entrada es gratuita y dentro de ella también se puede visitar la cripta.
Se ve que la construyeron fuerte la iglesia antes porque no se cayó. Otra más que lo resiste. Nuestro paso por ahí y nada se ha caído. Un día de paseo por Toulouse, no le hace mal a nadie Sacré Bleu. Y de fondo nuestro tenemos el Capitolio. El Capitolio que es como la sede del poder, es el ayuntamiento, El digamos, ayuntamiento. de la sede del poder de acá de Toulouse, pero además también contiene en su interior la ópera de la ciudad. También en su interior hay salones donde vienen las celebridades y bueno, un salón de gala, digamos. Como para decir, ulala, señor francés, digamos. Por ahí por fin lo podemos aplicar. Bueno, claro. Así que bueno, la entrada es gratuita del Capitolio, tenemos esa suerte. Varios edificios históricos acá en Toulouse que son gratuitos, así que vamos a tener la suerte de poder conocerlo por dentro. Vamos a recorrerlo. Este impresionante edificio es el Capitolio, el edificio más conocido de la ciudad. Es sede del ayuntamiento, de un teatro y de salones de gala que frecuentan las personas célebres de la ciudad. Se encuentra ubicado en la llamada Plaza del Capitolio, lugar de reunión de todos los ciudadanos. La historia del Capitolio de Toulouse se remonta al año 1190, cuando, por orden de los capituls, que eran los antiguos consejeros de Toulouse, se levantó un modesto edificio para albergar el poder municipal y legislativo. Sin embargo, el Capitolio de Toulouse, tal y como lo conocemos hoy en día, tomó su forma en el siglo XVIII, sobre la base de la anterior edificación. El nuevo edificio fue finalmente inaugurado en 1756. La fachada del Capitolio de Toulouse es impresionante y en ella se destacan 8 columnas de mármol rosa que simbolizan a los 8 capituls, quienes gobernaron cada una de las 8 zonas en las que estaba dividida antiguamente la ciudad de Toulouse. En su interior se pueden realizar visitas libres a través de sus salas maravillosamente decoradas. Al ingresar al primer lugar al que nos adentramos y nos dejó asombradísimos es el patio de Henry IV, con una estatua suya en mármol verde. La tipa leyó Sala de Ilustres y se fue para allá. Ah, qué hermoso. Sí, obvio. Claro, estamos en Francia. Mira, dicen que si no estuviste en Toulouse, no estuviste en Francia. A las salas se acceden ascendiendo por una escalera que en 1912 sustituyó a la original. Está adornada con grandes murales que representan torneos y juegos florales, entre otros. La primera sala a la que se llega es la Sala Gervais. Aquí era donde antiguamente se realizaban las bodas, por eso está decorada con alegorías dedicadas al amor, tanto en las paredes como en el techo. La sala toma su nombre del autor de las pinturas, Paul Gervais, fallecido en 1944. La Sala de los Ilustres es otro de los lugares más destacados del Capitolio de Toulouse. Está inspirada en la Galería Farnese de Roma. Esta sala cuenta con delicadas pinturas y se exhiben bustos de importantes personalidades de Toulouse. ¿Brillan sus ojos? Ay, sí. ¿Por qué? Porque digamos, las esculturas de esta sala homenajean ciertos aspectos de Toulouse, momentos y demás. Y bueno, esa que está ahí es en homenaje al matemático Fermat. Y te encanta. Y me encanta por ser profesora de matemáticas. Estamos contentos porque estamos en Francia. Recién acabamos de ver la bandera y dijimos, wow, estamos en Francia. ¿No te das cuenta hasta que no ves la bandera vecina? Sí, pasa mucho eso, nos ha pasado mucho. Sí. Bueno, uno va transcurriendo las cosas y las cosas que teníamos estamos viendo y más incluso. Estamos como impresentando y exaltando. Y tanta vuelta, yo soy perdido.
estamos en la parte de atrás del Capitolio y ahora encontramos acá la oficina de turismo, así que vamos a ver si hablan algún idioma parecido al español y que entendemos. La basílica, conoce, la catedral para visitar, la Torre y el Palacio del siglo XVI. Sí. Che, ¿sabés hablar bien el francés? ¿Te manejaste bastante bien? Perfecto con esta mujer. Miren si no somos los típicos turistas perdidos con un mapa. Luego llegamos finalmente al puerto de la Daurade. El espacio acuático y las orillas del río Garona forman un espacio emblemático del patrimonio natural y urbano de la localidad y está reconocida a nivel nacional, catalogado como sitio protegido. Mira el puente de este que estamos acá. La iglesia de la Daurade, no sabemos bien cómo se dice en el le dio nombre al puente que existía entonces en la ciudad, que era como un puente cubierto. El puerto de la Daurade se creó en el siglo XVIII gracias a un gran programa de ordenación que pretendía dar una fachada marítima a Toulouse y protegerla de las inundaciones. El puerto de la Daurade, inicialmente llamado Puerto Viviers, lleva desde el siglo XIX el nombre de la iglesia que se encuentra sobre él, en referencia a sus antiguos ornamentos en color dorado o daurade en idioma occitano. En este contexto fueron restaurados los puertos y muelles históricos y permiten hoy en día volver a descubrir los notables paisajes urbanos y su historia. El río Garona es uno de los grandes ríos de Europa Occidental. Nace en España, pero discurre principalmente por Francia y contiene una longitud de 568 kilómetros. En su curso francés ha sido casi totalmente acondicionado, tanto para el riego y la producción de energía eléctrica como para evitar inundaciones en épocas decrecidas, lo que ha permitido un desarrollo importante para ciudades como el caso de Toulouse. El Puente Nuevo de Toulouse, o Pont Neuf, es el puente más antiguo que atraviesa el río Garona aquí en esta ciudad. Servía antiguamente de entrada a la ciudad y su estampa de ladrillo rojo sobre el río constituye, junto al Capitolio, la imagen más famosa de la ciudad. Su construcción comenzó en 1544 y duró hasta 1632 tras haber sido interrumpida por las guerras de religión. El puente fue clasificado en el título de los monumentos históricos en 1991. Vamos a cruzar el puente porque somos del campo, pero... Bueno, el que acabamos de cruzar es el Pont Neuf, el puente nuevo, que bueno, servía de acceso a la ciudad, es el puente más antiguo. Ahora bueno, obviamente asfaltado, no por eso como es abandonado, sino todo lo contrario. Así que es el puente más antiguo y es una reliquia, digamos. Una reliquia y bueno, toda su construcción fue interrumpido por las guerras que se daban en estos lugares y bueno, hoy en día es un monumento de la ciudad de Toulouse. ¿Cómo te sentís caminando por Toulouse? Me encanta la ciudad rosa. Ah, no les contamos. Ay no, pero no voy a empezar contando esto con una desfile. No. Algo que no les contamos es que Toulouse es conocida como la ciudad rosa. Van a encontrar acá la mayoría de las construcciones tienen unas tonalidades rojizas, naranjas, así color salmón, es por una piedra particular de acá de la región que es con la que construyen la mayoría de los edificios de acá. Por eso le llaman la ciudad rosa. El Museo de la Medicina se encuentra en un edificio histórico que fue en la Edad Media Hospital de Peregrinos y hoy en día Patrimonio de la UNESCO desde 1998, además de ser también la sede administrativa de los hospitales de Toulouse. En el museo, una serie de cuadros y objetos médicos nos cuentan la evolución de los hospitales tolosanos y la enseñanza de la medicina.
Le Ponty, c'est magnifique. Y seguimos de caminata y ahora vamos a ir a un lugar que es el jardín japonés. Nos queda un par de cuadras y después ya vamos a estar yendo a otro lugarcito más, que es como el finalcito del video, que bueno, vamos a dejarlo en el misterio como sorpresa. Pero bueno, jardín japonés, arigato. Podríamos haber tomado otro camino más rápido, pero decidimos ir por acá, que tenemos un canal a nuestra izquierda, re lindo. El canal ahora se lo vamos a mostrar. Para nuestro público que sepa francés, esto estamos concluyendo que esto significa otoño, invierno, primavera y verano. Y ahí están los distintos horarios del jardín japonés. Si hay alguna profe de francés que nos guste putearnos, bienvenida. Yo no sé mucho de japoneses, pero este jardín me suena bastante común hasta ahora. Sí, no sé. Vamos a buscar. Ah, ya mira, ya. Que se me haga la boca a un lado. Ahora nos entendemos, ¿eh? Claro, nos faltaba como entrar en una área más japonesa, que la que no era japonesa allá afuera. Claro, ahora sí. Ahora sí. ¿Viste que está lleno de bonsáis grandes llamados árboles? El jardín japonés está situado en el parque de Compans Caffarelli y sorprende a los visitantes por su exótica belleza. Es un lugar que invita a meditar y a descansar. Recuerda todos los jardines de Japón en la ciudad de Kioto que se construyeron entre el siglo XIV y XVI. Contiene todos los elementos que definen a dichos jardines, una puesta en escena del ámbito mineral, del ámbito vegetal y del ámbito acuático con sus típicos elementos decorativos. ¿Seguro que no era el laberinto japonés? Sí, tomamos un caminito y bueno, ahora sí salimos. Y como les prometimos, llegamos a un lugar sorpresa para el final, que es La casa de Carlos Gardel. Carlos Gardel estuvo, o sea, su nacimiento, su origen de nacimiento estuvo, o sea, hasta hace poco en duda, en disputa entre argentinos, uruguayos, etc. La realidad es que se encontró el acta de nacimiento y dice que es de la ciudad de Toulouse. Se fue a los 2 años con la mamá a Argentina y vivía en España. Y acá es donde vivía, en el número 4 de la calle Rue de Canon d'Arcole. Gracias a la historia que relaciona a Carlos Gardel con esta ciudad, podemos encontrar allí también una estatua en su homenaje, ubicada cerca de la entrada al jardín japonés y que se inauguró el 30 de junio de 2018. Y bueno, viajeros, hemos llegado al final de este video. Esperamos que les haya gustado este paseo por Toulouse y les haya dejado alguna idea de cómo es esta ciudad europea en el centro-sur de Francia. Los invitamos a que nos sigan en nuestro canal y bueno, a todas las redes que andan por ahí dando vueltas. ¿Y cómo terminar este video si no es de la siguiente manera? Chan, chan. Nos vemos.